I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con el estudio acerca de historia de la iglesia. Ahí le ponía en la invitación que hacía para este día algunas preguntas que vamos a dejar que la Biblia nos responda. En el estudio anterior decíamos que la figura católica más destacada del siglo VI fue el Papa Gregorio I, el Grande. Gregorio gobernó como papa desde el año 590 hasta el año 604 después de Cristo. Decíamos también que estableció doctrinas torcidas y alejadas de la máxima autoridad espiritual que es la Biblia, la palabra de Dios. Quiero que veamos lo que dice Colosenses 2:8. ¿Quieren ver lo que dice Colosenses 2:8? Dice así la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy importante ese versículo a la luz de lo que vamos a ver, porque cada creyente debe de estar listo, debe estar alerta para aquello que escuche realmente sea conforme a Jesucristo, conforme a su palabra, porque esas doctrinas que veremos las vamos a confrontar con lo que dice y advierte la Biblia. Gregorio I, para frenar el comportamiento escandaloso, sexualmente desenfrenado de tantos sacerdotes, él insistió en establecer el celibato del sacerdocio, es decir, que aquellos que querían ser sacerdotes, pues no podían tener una esposa. Ahora, ¿eso es lo que dice la Escritura? Dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe. ¿Y esto será por qué razón? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo hemos dicho, todo lo que no es conforme a la palabra de Dios, tal y como está escrita, es doctrina de demonios. Y ahora hay dos espíritus. Está el espíritu del anticristo, que ya está en este mundo, y que nosotros como creyentes debemos de mirar bien qué espíritu, sí, de qué espíritu es el que escuchamos. Y está el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y su palabra es verdad. Y luego dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, estos que harían estos cambios, ya su conciencia ya estaría cauterizada, de tal manera que ya el pecado no haría nada en ellos. ¿Y qué harían? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad. Es importante lo que dice este pasaje, porque esto fue lo que sucedió siglos más tarde. Acuérdense, la iglesia en Roma, no sabemos quién la estableció, pero sí sabemos que el apóstol Pablo envía una carta muy bonita, la carta a los romanos, pero llegó un momento en la historia que allá por el año 249-50, ahí hubo una apostasía total, una iglesia que estaba en la verdad y se fue totalmente de la verdad. Y cuando damos paso a una pequeña desviación, ¿qué sucede? Ya damos paso a un mundo de cosas. Y eso fue lo que sucedió en esta división que hubo en Roma. Recuerden que en estos dos liderazgos de Novaciano y Cornelio. Pero
Ya el Espíritu Santo había advertido acerca de esto. El problema es que, hablando de esto, ¿no?, de que Él estableció el celibato como un requisito para ser sacerdote, el Espíritu Santo ya había hablado acerca de esto, lo que iba a suceder en los postreros tiempos, pero de manera clara, para ser un ministro de Dios, primeramente debe de haber un llamado de Dios. Debe de haber un llamado de Dios. No es un deseo, es que yo quiero. No, debe de haber un llamado de Dios, y quiero que vean Hebreos 5. Y vamos a tomar como ejemplo, pues, el Antiguo Testamento, lo que era el sumo sacerdote. Y dice así Hebreos 5: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, nadie podía tomar esa honra, nadie puede tomar esa honra si primero no es llamado ¿por quién? Por Dios. De manera clara, esta persona llamada por Dios es alguien que está sirviendo activamente en la iglesia y es irreprensible. Y cuando vemos Hechos capítulo 13, vamos a ver el llamado que hace Dios al ministerio. Hay muchos ejemplos, pero quiero que veamos estos pocos. Dice Hechos 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo estos? De estos que nos habla el versículo 2, ¿estaban qué? Ministrando. Ministrando quiere decir que estaban participando en todo lo concerniente al culto. Estaban predicando, estaban enseñando. Dice, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. A ver, ¿cuántos estaban trabajando? Como 4, ¿verdad? Pero ¿cuántos fueron llamados? Entonces, hay muchos que van a estar trabajando, pero no todos van a ser llamados. Es una obra de Dios. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, se pone a prueba por un tiempo para que Dios confirme el llamado y sea evaluado. Y los requisitos los da la palabra de Dios. Ahí está en 1 Timoteo capítulo 3. De hecho, uno de los requisitos es que gobierne bien su casa. Pues quien no gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en obediencia, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia de Dios? Dice también: marido de una sola mujer, irreprensible, que no tenga nada de lo que se le pueda acusar. De manera clara, vean qué erróneo el instituir esta doctrina como el celibato, cuando la Biblia de manera clara nos advierte que no todos tienen ese don. No todos tienen ese don. Ahora, el tampoco tener una esposa es un impedimento para poder servir. Más bien se pone como un requisito. Otra doctrina que estableció fue precisamente la fecha para el miércoles de ceniza como el comienzo de la cuaresma. Una observancia que no es bíblica. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Y qué se empezó a promover? El abstenerse de ciertos alimentos. ¿Y qué leímos en 1 Timoteo capítulo 4? Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia los creyentes participasen de ellos, los que han conocido la verdad. Las únicas 2 ordenanzas que vemos que practicaba la iglesia primitiva era la cena del Señor. La cena del Señor, que es un memorial, es un recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y también es una oportunidad para hacernos un examen de conciencia, ver cómo estamos delante de Dios. Vean 1 Corintios 11.
Vamos a ver esto. 1 Corintios 11, del versículo 26 al 29, dice la Escritura: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? Que la cena del Señor como ordenanza es un ¿qué? Un memorial, es anunciar, es recordar la muerte de Jesucristo hasta que Él venga. Pero versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, muchos estaban enfermos físicamente, muchos estaban debilitados espiritualmente y muchos dicen que ya dormían. ¿Qué hace referencia a qué? A la muerte. Ya habían muerto. Ahora, la otra ordenanza es el bautismo bíblico, que es un testimonio público de la fe que se dice tener como nuevo creyente. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15, vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. ¿Quieren ver Marcos 16, 15 y 16? Y aquí está la gran comisión. Y les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, a los 11, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2, 41 y 42. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Hechos 2, 41 y 42. Dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra, recuerden que esta es la conclusión de la primera predicación del apóstol Pedro ahí en el libro de Hechos, en el día del Pentecostés, y dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir es creer, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza, en la comunión unos con otros, es decir, asistencia fiel, en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y en las oraciones, es decir, cultos de oración. Entonces, una iglesia verdadera, pensando en estos cambios, en estas doctrinas, una iglesia verdadera es ejecutiva. Todos los miembros tienen igualdad de derechos y de opinión, pero no es legislativa. No se puede cambiar, no puede legislar para cambiar las doctrinas del Nuevo Testamento e inventar nuevas doctrinas. Incluso en decisiones que tomemos, nosotros tenemos una regla como iglesia. Decimos que aquellos que por más de 3 meses no vienen a la iglesia de una manera injustificada, entonces ¿qué hacemos? Se les retira la membresía, pero eso es algo que acordamos con la iglesia, pero no es una doctrina bíblica que podemos establecer como doctrina. Por eso hay que tener mucho cuidado. Una doctrina también diabólica que estableció e hizo oficial este Papa Gregorio, sin ningún sustento bíblico, fue la doctrina del purgatorio, declarando: hemos de creer que existe para algunas faltas leves un fuego purgatorio antes del juicio, es decir, un lugar intermedio donde se purgan todos los pecados para luego ir al cielo. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ¿qué? Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie gloríe. El ir a este lugar para purgar, entonces es una obra que hace ¿quién? El hombre. Es una obra que hace el hombre. La salvación de nuestras almas es por medio de la fe en Jesucristo, es decir, en su sacrificio sustitutorio, completo y suficiente. No es por obra. Si existiera este lugar, entonces se invalida y fue en vano el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, porque se depende de una obra que hace el hombre para alcanzar algo que es un don de Dios, una gracia inmerecida por medio de la fe
en el sacrificio que hizo a nuestro favor en la cruz el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Romanos. Vean lo que dice Romanos. Entonces estamos cotejando estas doctrinas que son vigentes hasta la fecha y que han enviado a muchas almas, a millones de almas, las siguen enviando al infierno, literalmente. Vean lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No es por lo que haga ni por lo que cumpla, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por medio de qué? Del regalo que Él nos da inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, es decir, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Escuche por favor, a fin de que Él, Dios, sea el justo, y Él, Dios, el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Creo que más claro no puede estar. Capítulo 4. Vean capítulo 4 del versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otro pasaje más, Romanos 5. Justificados, pues, por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, somos enemigos por causa del pecado con Dios, pero somos justificados por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vean el 2, por quien también tenemos por la fe a esta entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos gloriamos en la esperanza de estar en la gloria de Dios. Más claro no puede estar. Piensen en esto. El malhechor en la cruz, que estaba junto al Señor Jesucristo, fue crucificado porque era de lo peor que había en la sociedad y sus crímenes merecían sus castigos. Este malhechor no tuvo tiempo de hacer obras, ¿o sí? Vean Lucas, vamos a ver Lucas. Más bien lo que había hecho era la razón por la que estaba siendo juzgado a muerte y ahí estaba en la cruz. Pero vean lo que dice Lucas capítulo 23. Vamos a ver primero el versículo Lucas 23, vean primero el 32. Llevaban también con él, es decir, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Vean el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esas palabras que nos muestran.
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esas palabras que nos muestran arrepentimiento. Arrepentimiento. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿No son palabras de arrepentimiento? ¿Y de fe en quién? Vamos a ver la fe. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Unas horas después que murió Jesús y murió el ladrón, el malhechor estaría ¿dónde? En el paraíso. ¿Le dio tiempo a hacer obras para ganar? ¿Qué le dijo Jesús? Pero esa gente no tenía ni idea de lo que dicen las Escrituras. El Jesús le dijo que hoy estaría con él en el paraíso, y la razón fue porque se arrepintió y creyó en Jesús, quien podía conocer el corazón y la intención del corazón de este hombre y las palabras que vemos de arrepentimiento. Otra doctrina diabólica fue la aprobación papal de rezar por los muertos. Dar misas por los muertos y dar obsequios a la iglesia por parte de amigos y familiares, ansiosos porque esto se hiciera. Esto último era muy conveniente, ya que la vida de excesos y de lujos que se daban esos falsos ministros estaban mermando sus arcas. Pero hablemos de esta doctrina de rezar. Para empezar, ¿qué es un rezo? Un rezo es una repetición. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo cuando da instrucciones ahí en Mateo capítulo 6 acerca de la oración? Si no uséis vanas repeticiones como los gentiles, pensando que por su palabrería serán escuchados. ¿Saben qué? No usen vanas repeticiones. Entonces, hoy te dicen que si rezas un quién sabe qué, entonces tienes perdón. Y quién sabe cuántas, y también tienes perdón. ¿Esto es lo que dice la Escritura? Por cierto, también nosotros podemos caer en ese tipo de repeticiones. Cuando en nuestras oraciones usamos mucho una carretilla como Señor, como Padre, entonces tenemos que estar conscientes de lo que decimos. Les he enseñado muchas veces que la oración que viene ahí, la cual le enseña Jesús a sus discípulos, no es para repetirla. Es un ejemplo de cómo debemos de orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, primero, antes de orar, reconocemos que hay un Dios que está en los cielos, pero no es para repetir. Enséñanos a orar. Entonces, Él enseñó la manera en la que podemos orar de una manera correcta. Pero hablemos de esta doctrina de rezar por las almas de los muertos. Ellos piensan que los muertos se quedan en un lugar intermedio y que necesitan muchas oraciones para poder llegar a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos 9:27. ¿Qué dice la Escritura? Y de la manera, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Está establecido por Dios para los hombres, que mueran una sola vez, y después el juicio. Juan 3:16 y 18, al 18, vamos a ver. Juan 3:16 al 18, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Ahí vemos el presente de la salvación, pero también vemos el presente de no creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya desde ese momento ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La oportunidad de ser salvos es en vida. Y la única manera es creer en el Evangelio. Un creyente verdadero sabe y cree con base bíblica que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Vean lo que dice 2 de Corintios. ¿Quieren ver 2 de Corintios, capítulo 5,
Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, a la iglesia en Corintio, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿a qué se refiere? ¿A la casa? ¿A nuestra casa o a este cuerpo? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Yo creo que aquí el apóstol Pablo estaba recordando ahí Juan capítulo 14, ¿no? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que dice la Escritura. Dice que tenemos una casa, un tabernáculo, no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué dice Efesios 1:13? Que en el momento que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creemos en él, somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es el firme, ¿sí?, consuelo que tenemos y promesa de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, ya la adquirimos, de la posesión adquirida. Y luego sigamos leyendo acá, dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, ausente del cuerpo es que presenta al Señor. En el momento, ausente del cuerpo es presenta al Señor. De manera clara lo dice la Escritura. Los que han muerto sin creer en el Evangelio, de manera clara, no hay un lugar intermedio para purgar los pecados. Los pecados solamente se perdonan en vida cuando se cree en el Evangelio de la gracia. Los que han muerto sin creer en el Evangelio están condenados y están esperando el día del gran juicio. Apocalipsis 20. Vean lo que dice. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué es la segunda muerte? Hay una muerte que es la muerte física, por la que todos vamos a pasar. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual, es la separación eterna del alma de Dios. Es excluidos eternamente de la presencia de Dios. Eternamente. Tampoco hay reencarnación. Para alcanzar la perfección y ese estado, según algunos creen, del ser superior, la única manera de ser perfectos, justos, limpios delante de Dios es por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y el tiempo para llegar a ese varón perfecto, a ese ser que algunos por ahí, que saben muy de moda esto, ¿no?, con influencia del Oriente, el tiempo para llegar a ese varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, para luego entrar a la gloria, esto es, a la Jerusalén celestial, será en el milenio. 1000 años, donde Cristo se sentará y reinará. Se sentará en el trono y reinará 1000 años, y Satanás será apresado y no podrá engañar a nadie. Y entonces ahí llegaremos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a ese ser superior, iguales a Cristo. Pero desde el momento en que alguien cree en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, arrepintiéndose de sus pecados, es hecho santo. Y nada tiene que ver con las obras que hace para ser santo, sino por la fe en la obra de aquel que murió en la cruz. Hebreos 12. ¿Quieren ver Hebreos 12? 22. Vean Hebreos 12, 22 en adelante. Aquí le está hablando a creyentes y dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos, ¿qué? Perfectos, hechos perfectos. ¡Qué maravilla esto! Vean Colosenses 1, 1 y 2. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿A quién está hablándoles entonces? A los santos. ¿Quiénes? A los fieles, a los creyentes que están ¿dónde? Ahí en Colosas, la iglesia en Colosenses. Y lo puedes ver igual ahí en Filipenses 1.1, es la misma referencia. En Efesios 1.1, Filipenses 1.1 dice, vamos a ver qué es lo que dice. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Ven? De manera clara, puedes ver ahí Efesios 1.1 y 2 de Corintios 1.1. De manera clara, y regresando a esta doctrina del purgatorio y del rezar por los muertos para que puedan llegar a Dios, esto de nada sirve, ya que la salvación es en vida y la única manera es por medio de la fe en el sacrificio sustitutorio del Hijo de Dios como suficiente. Romanos 4. ¿Quieren ver Romanos 4, 22 al 25? Romanos 4, vean lo que dice la Escritura. Aquí está hablando de Abraham. Dice, por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quieres ver Hebreos 10, del 4 al 18? Mira lo que dice ese pasaje, porque es tremendo este pasaje. Hebreos 10, vamos a ver del 4 al 18. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, las obras de la ley no puede. Ninguna cosa, ninguna obra que hagamos puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿entrando quién? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién está hablando? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es eso de quítalo primero?
quita el Antiguo Testamento, quita la ley para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Tremendo, ¿verdad? Lo que dice el pasaje. Muy claro lo que acabamos de leer. Si confiamos en las obras o buscamos obrar, entonces invalidamos el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor. De manera clara, aquellos que confían en sus obras o en lo que ellos creen que pueden hacer para alcanzar lo que Dios nos ha regalado por medio de la fe en el Señor Jesucristo, solo tendrá un resultado. Y el resultado será esperar al día del gran juicio y ser condenados, porque por las obras ningún ser humano será justificado delante de Él. Ya lo leíamos. Dios justificará al que es de la fe en Jesús, pero al que obra, el salario se le toma como ¿qué? No como gracia, sino como deuda. Mas al que cree en aquel que justifica al impío, este es Dios, su fe dice que le es contada por justicia. Vean Apocalipsis, vamos a ver aquellos que confiaron en sus obras. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces dice que fueron abiertos 2 libros, ¿verdad? Y en esos libros estaban escritas ¿qué cosas? Todo lo que el hombre ha dicho y ha hecho. Todo lo que el hombre ha dicho y ha hecho está en ese libro, en esos libros. Y los que fueron juzgados conforme a las cosas que estaban escritas en esos libros, ¿cuál fue el resultado? Pero dice que se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Es el libro en el que tiene el Cordero en sus manos, y cuando una persona escucha el Evangelio y cree en el Evangelio, su nombre es escrito con letras indelebles en ese libro. ¿Y sabes qué pasa con todo el registro que estaba acá en los otros libros? Borrón. No me acordaré más de sus pecados. ¿No fue lo que leímos en Hebreos ahorita? Sigamos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces tienen personalidad, ¿no? La muerte y el Hades. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes fueron estos? Los que confiaron más en sus obras para ser justificados y no en la obra de Jesucristo. Solo Dios puede perdonar pecados, pero estos falsos ministros enseñaron y hoy todavía creen como doctrina algo que se conoce por ahí como las indulgencias y la venta de indulgencias. Busquen en Google, ahí está, para que vean las ridiculeces. La idea era abrir un gran crédito en el cielo, pero accesible en la tierra, del cual se podía sacar y acrecentar.
Y así se enseñó esto que hemos hablado acerca de las buenas obras como un mérito para alcanzar la salvación. La primera y gran figura en ese crédito en el cielo es, por supuesto, el Señor Jesucristo y su obra redentora. Y como Él nunca hizo mal, ni se halló pecado en su boca, entonces Él no necesitó ninguna de esas buenas obras para sí mismos. Entonces se iban ¿a dónde? A ese gran depósito. Luego se añadieron las obras de los apóstoles y de toda la gente piadosa de las futuras generaciones, y así se hizo un gran depósito que administraba precisamente la Iglesia Católica. Y entonces lo ponía a disposición de los pobres pecadores. La gente las podía comprar para sí mismos, para sus familiares, para amigos o para los muertitos. Y los precios variaban según el pecado. Algunos fueron realmente, dicen historiadores, algunos precios fueron desproporcionales. En México, antes de la reforma de Juárez, la Iglesia Católica era la administradora de todos los bienes como pagos de indulgencias. De tal manera que si tú querías irte al cielo, tenías que dejarle tus propiedades y dejabas en el desamparo a tus hijos. Ahí está en Google, búscalo. Nada más alejado de la palabra de Dios, destronando a Jesucristo como el único mediador, como el único salvador, como el único sacrificio que por medio de la fe nos lleva a la misma presencia de Dios. Una desviación de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Escuchen, por favor, por pequeña e inofensiva que parezca, ¿saben qué sucede? Nos lleva a otra, y a otra, y a otra, y a otra, sin freno alguno. Entonces, por lo visto, ellos no tomaron muy en cuenta lo que decía la bendita palabra de Dios. Ellos no temieron ni escucharon lo que decía el Señor Jesucristo al terminar el libro de Apocalipsis, cuando estuvo completo el canon, donde el Señor Jesucristo de manera clara dijo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay una bienaventuranza, pero también hay una maldición al final de las Escrituras. Entonces, estamos hablando de estas doctrinas que surgieron en ese periodo de tiempo tremendo. Y vamos a seguir, ahora sí el siguiente miércoles tuve que detenerme para evaluar, para contrastar estas doctrinas a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Pero el siguiente miércoles, y recuerden, no, todas estas doctrinas se establecieron en estos concilios, ¿sí? Pero concilios totalmente alejados de lo que decía la palabra de Dios. No tenían en cuenta la palabra de Dios, sino a sus ideas retorcidas, estratagemas, doctrinas, ¿de quién? De demonios. Claro, hermanos, muy claro. Todo lo que no lo diga la Escritura es una doctrina ¿de qué? Lo dice clara. Pero el Espíritu dice claramente, escuchen otra vez, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Dios bendiga su palabra. Nos vemos el siguiente miércoles.